estar. Cristo muy pronto vendrá. Un nuevo sol de un nuevo día va a brillar. Cuando regrese Jesús, pronto vendrá, pronto vendrá. Cristo muy pronto vendrá. Pronto vendrá, pronto vendrá. Pronto Jesús volverá. Primero quiero dar gracias a Dios por compartir con ustedes con el fuerte clamor final, la Iglesia del Aire, que están haciendo esta gran obra de llevar la palabra de Dios a distintos lugares. Nos ha costado un poco, pido disculpas por los hermanos que han estado esperando. Hemos tenido algunos problemas con la conexión. El mensaje de hoy es un poco en respuesta a los hermanos que me han escrito preguntando qué significa o qué está pasando con esta pandemia que está azotando al mundo. Tengo muchos contactos y no puedo responderle cada correo a cada uno. Así que les pido su comprensión, y ya que tengo en Facebook, tengo alrededor de 30.000 personas, que tengo 15 cuentas, entonces bastante, aparte del WhatsApp, del Messenger y de nuestros 3 canales de YouTube. Así que le agradezco a todos los que se comunican conmigo y trato de responder lo más pronto que puedo. El mensaje de esta mañana, de día sábado, lleva por título La peste del coronavirus profetizado en Levítico. Y vamos a cambiar un poco la temática de los mensajes que hemos estado entregando, y ahora lo vamos a ver, este coronavirus, este COVID-19, en la profecía, en la Biblia, específicamente en el libro de Levítico. Y vamos a empezar con el libro de Mateo, en el capítulo 24, versículo 33 y 34, que dice así: Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Lo que estamos presenciando en el mundo es una señal más de que nuestro Señor Jesucristo está muy cerca, está a las puertas, y que nosotros, mis hermanos, somos la última generación que va a existir en este planeta. Y va a ser tiempo difícil, va a ser un tiempo de angustia cual nunca ha habido desde que ha existido el hombre, porque van a venir guerras, rumores de guerras, terremotos, catástrofes, pestes como la que estamos viendo actualmente en el planeta. Entonces va a ser difícil y nuestra fe va a ser probada. Pero hay una promesa en la Escritura de que va a haber un pueblo fiel, enteramente fiel, a pesar de todas estas dificultades. Y se encuentra en el libro de Habacuc, capítulo 3, verso 17, pero lo vamos a tomar del deseado de todas las gentes. Y dice así: el profeta Habacuc previó este tiempo de angustia, y sus palabras expresan la fe de la iglesia. Aunque la higuera no florezca y en las vides haya frutos, aunque falte el fruto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Gloria a Dios por eso. Porque va a tener un pueblo fiel, un pueblo que va a seguir al Cordero por donde quiera que vaya, aunque falten las ovejas, aunque el olivo no dé el fruto, aunque se vaya
toda nuestra esperanza terrenal, pero dice que va a haber un pueblo que se va a gozar en la salvación que Dios nos va a entregar. Y también en la Review and Herald del 4 de abril de 1893, la mensajera del Señor nos muestra, hablando de las profecías, que los eventos del futuro se van a saber, se van a entender. Dice así, hablando del Espíritu Santo: os hará saber las cosas que han de venir. Juan 16:13. Y dice, los eventos del futuro serán discernidos por la profecía y serán entendidos. Claro, porque ¿qué caso tiene Dios lo haya dado en profecía si nunca se van a saber las cosas? Pero aquí nos amonesta diciendo de que sí, los eventos del futuro serán discernidos y la profecía se va a entender. Y parte de esa cadena de eventos proféticos, parte de eso es la situación que está viviendo el planeta con el coronavirus, con esta peste, con esta pandemia que ha causado estragos en distintos países del mundo. Pero esto de las enfermedades tiene que ver con las cosas de Dios. Incluso vamos a decir que tiene que ver con la fidelidad y la lealtad que podamos tener nosotros en nuestra vida. Porque, por ejemplo, vamos a leer Éxodo 15:26, hablando de las enfermedades. Dice así, y dijo, si escuchas atentamente la voz del Señor tu Dios, y haces lo que es recto ante sus ojos, y escuchas sus mandamientos, y guardas todos sus estatutos, no te enviaré ninguna de las enfermedades que envié sobre los egipcios, porque yo, el Señor, soy tu sanador. Gloria a Dios por eso. Acá señala de que a la persona fiel, a la que guarda su palabra, guarda los mandamientos, guarda sus estatutos, dice que no va a enviar enfermedades. Acá la palabra de Dios siempre habla en forma general. Los egipcios, se está refiriendo, Egipto es símbolo del mundo. Se está refiriendo a los mundanos, a los que no son creyentes. Dice que te va a proteger, que va a estar contigo y que ninguna enfermedad te va a llegar. ¿Cómo es posible si durante la semana y durante el mes pasado hay hermanos que me escriben de Nueva York, de New Jersey, de distintas partes, señalando de que están contagiados con el coronavirus? Y entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué no se cumplió esta promesa? ¿Por qué hijos de Dios están enfermos hoy en día? Bueno, vamos a estudiar un poquito eso en el aspecto profético, pero en la parte de las enfermedades, para comprender estos textos que estamos viendo. Pero antes de continuar, tengo que advertir que este mensaje que vamos a entregar en esta mañana es para adventistas del séptimo día de corazón, que creen en la Biblia y que creen de que Elena de White ha sido usada por Dios como su instrumento para llevar la luz a este pueblo del remanente final. Voy a leer una cita donde señala eso, que en el tiempo del fin se va a abandonar la fe en el espíritu de profecía. Dice, en Carta 156 de 1903 dice así: una cosa es cierta, los adventistas del séptimo día que se sitúen bajo el estandarte de Satanás empezarán abandonando su fe en las advertencias y las reprensiones contenidas en los testimonios del Espíritu de Dios. O sea, si queremos ser el pueblo final, no podemos rechazar los testimonios que Dios ha traído. Las promesas de Joel capítulo 2 siguen vigentes, que en los postreros días vuestros jóvenes, vuestros mancebos, los ancianos tendrán sueños, tendrán visiones. Dios quiere dar revelación a su pueblo. Eso no se ha terminado. Y lo digo porque vamos a usar bastantes citas de Elena de White en este tiempo en que
la tempestad recia, necesitamos un pueblo de fe, un pueblo que le crea a la Biblia y que le crea al espíritu de profecía. Porque el enemigo está actuando. El pontífice romano ha aprovechado esta pandemia para mostrar una imagen salvadora al mundo. Y ahora Francisco I ha dicho así, vean el pensamiento de aquel que realmente no sigue a Dios. Dice así: la interpretación de la Escritura sola es válida cuando es fiel a la tradición y al magisterio de la Iglesia Católica Romana. Y traigo a colación este pensamiento porque muchos adventistas todavía creen en tradiciones que se han enseñado y que vamos a tratar de romper con la Escritura en este mensaje. Es una forma de catolicismo moldado ese pensamiento que hoy reina en el adventismo. Lo mismo que dice el Papa. La interpretación de la Escritura solo es válida cuando es fiel a la tradición y al magisterio de la Iglesia Católica. O sea que si no la aprueba la Iglesia no está correcto. Pero la Iglesia no determina lo que la Biblia enseña, mi hermano, sino que la Biblia determina lo que la Iglesia debe enseñar. Es al revés de lo que dice el Papa. Nosotros tenemos que amoldarnos a las enseñanzas bíblicas. La Iglesia tiene que seguir la palabra de Dios. Y para entender este tema tenemos que dejar claro eso. Y volviendo a las enfermedades, recién leímos de que una persona que no es fiel, que no guarda los mandamientos, que no guarda sus estatutos, Dios no lo va a proteger de las enfermedades que le vienen a los egipcios, a los mundanos. O sea, por infidelidad a los mandamientos, a la voluntad de Dios, podemos caer enfermos. Y eso la Biblia es clara. Y vamos a tocar el caso de David, cuando reconoce su pecado al realizar un censo sobre Israel. Aquellos que se acuerdan, vino un castigo sobre el pueblo, porque David hizo un censo. Lo encontramos en 2 Samuel, capítulo 24 y verso 10. Dice así: después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón, y dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Ahí está lo que le estoy mencionando. Vamos a ver este caso de cómo las consecuencias del pecado es castigada y no es dejada impune. En el versículo 11 y el 13 dice así: y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciéndole: ve y di a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas, para que yo la haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo: ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. Entonces a David se le ofrecían 3 alternativas. Una era el hambre sobre la tierra, la segunda era persecución de sus enemigos y la tercera era una peste que cayera sobre la tierra. Y en el versículo del 15 al 17 dice: y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Berseba 70,000 hombres. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel, y detuvo la matanza. O sea, lo que queremos destacar en esta hora es que producto del pecado le vino el castigo, una peste sobre el pueblo. Y uno podría decir, ¿no era solamente David el que había pecado?
Pero resulta que el Espíritu de Profecía nos comenta de que el pueblo también había participado del pecado de David al creerse, al ver que habían crecido como nación, el orgullo nacional se había multiplicado también en el pueblo, para vanidad, lo mismo que le sucedió a David. Pero lo interesante aquí es que fue la consecuencia de ese censo, fue una peste que mató 70.000 personas, 70.000 hombres, dice la Escritura. Así que lo que está sucediendo hoy en día en la tierra, en el mundo, es algo similar, es un castigo a la humanidad por haber abandonado los mandamientos, los preceptos, los juicios, los estatutos del Señor. Imagínense que ya van millones de contagiados y tenemos decenas de miles de muertes. ¿Para qué vamos a mencionar Estados Unidos, España, Italia, Reino Unido, todos esos países? Y tenemos otros, Turquía, Irán, la misma República de China. Si en el pasado se dio con 70.000 personas y ahora la maldad se ha multiplicado, obviamente tenemos mayores muertes y mayores contagiados. Entonces, una razón por la cual pueda venir la enfermedad es violar la voluntad de Dios. Número 2, vamos a ver el caso de que también la enfermedad puede ser para gloria de Dios, para que obre su poder. Por ejemplo, en el caso de Jesús, cuando se encuentra con el ciego de nacimiento, no sé si acaso se acuerdan, se encuentra en Juan capítulo 9. Voy a leer desde el 1 al 3. Dice así: y pasando Jesús, vio un hombre ciego desde su nacimiento. Y preguntáronle sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que naciese ciego? Y aquí viene la sorprendente respuesta del Señor Jesús, que le dice: ni este pecó, ni sus padres, mas para que las obras de Dios se manifiesten en él. Había recibido esa enfermedad, estaba ciego. Miren qué interesante. Ese hombre no era pecador, ni tampoco sus padres, porque el mismo Señor Jesús dijo que ni este pecó ni sus padres. Era un hombre justo, era un hombre recto, y sin embargo estaba enfermo. O sea, la enfermedad puede venir por desobediencia a la voluntad de Dios, y también puede venir una persona que está enferma siendo una persona recta, justa. Pero tenemos un tercer elemento que lo vamos a encontrar en la vida del profeta Eliseo. Quizás muchos desconocen a este profeta. Su maestro fue Elías, lo preparó para ser profeta, escogido por Dios, y entonces hace una vida íntegra, y al final de sus días, al morir, él muere de una enfermedad. Yo no podría decir cómo un hombre tan recto, un hombre poderoso, que con el manto, al golpear el agua se abría, como Moisés abrió el Mar Rojo, o como Josué cuando va a cruzar el río para entrar a Jericó. Un hombre de fe. Y en 2 de Reyes, en el capítulo 13 y versículo 12 dice: estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió. Y descendió a él Joás, rey de Israel, llorando delante de él. Y ahí conocemos la historia. Pero la Biblia dice que murió Eliseo de una enfermedad. ¿Cómo es posible que un hombre de Dios se enferme? Bueno, recién vimos de que el ciego era un hombre justo y estaba enfermo. ¿Y por qué Dios permitió que Eliseo se enfermase siendo un hombre recto? La mensajera del Señor comenta algo extraordinario, para mí que me asombra. Es que ella dice que su fe, todavía la fe de Eliseo, no había sido perfecta. Y producto de esa condición, le vino la enfermedad. Y cuando estaba enfermo, se tomó de la mano del Señor y murió en una fe potente, madura,
una fe que agradaba al Señor. Tremendo, tremendo testimonio. O sea, la enfermedad también puede ser porque nos falta la fe. Y es la única manera de llevarnos más cerca de la comunión con Dios. Es increíble. Tenemos 3 puntos entonces. La enfermedad viene como castigo por la desobediencia. Número 2, viene para la gloria de Dios, para que la obra de Dios se manifieste como en el ciego. Y número 3, puede venir la enfermedad por falta de fe en nuestros corazones. Y este hombre Eliseo tenía bastante fe porque me sorprende a mí. Pudo ver a Elías irse al cielo en un carro de fuego. Pudo resucitar ahí ese milagro en la casa de la tsunamita, etc. Pero lo que me sorprende todavía es que en el versículo 21 dice que cuando él muere, hay otro cuerpo que lo toca, que estaba muerto, y resucita. Al tocar el cuerpo de Eliseo, o sea, un muerto resucitando a otro muerto. Eso sale, es increíble. Sale en el versículo 21 y dice: y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. ¡Qué tremendo! Cómo el Señor lo bendijo aún después de su muerte. Bueno, pero estamos viendo el tema de las enfermedades. Habíamos dicho que si escucháis atentamente la voz del Señor tu Dios y haces lo que es recto ante sus ojos y escuchas sus mandamientos y guardas todos sus estatutos, no te enviaré ninguna de las enfermedades que envié sobre los egipcios, porque yo el Señor soy tu sanador. Y aquí voy a tocar un punto muy delicado, mis hermanos, porque como recién dije, tenemos que creerle la Biblia y tenemos que creerle al Espíritu de Profecía, que vamos a ver muchas citas, de cuáles son los mandamientos. Porque mucha gente piensa que solamente los 10 mandamientos. ¿Y cuáles son los estatutos? Porque antiguamente, o sea, en los tiempos de Jesús, ellos para atrás decían que estaba la ley y los profetas. O sea, el Antiguo Testamento se divide en la ley refiriéndose no a los 10 mandamientos, sino que se refiriéndose a los 5 primeros libros de la Biblia. O sea, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Y de ahí tenemos los profetas. Entonces, esto no se entiende. Por eso que la palabra estatuto que habla acá, la Biblia, no lo estoy inventando yo, la gente no sabe lo que quiere decir. Y eso vamos a explicarlo un poquitito antes de entrar a la enfermedad y antes de entrar a la profecía de este coronavirus. Por ejemplo, en Isaías 8:20 tenemos esta expresión: a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Si usted escucha a un predicador, una persona que obra milagro, una persona que enseña, pero que no está de acuerdo a la ley y al testimonio, es porque está en tinieblas. Y aquí es donde se confunde la gente, porque la ley se refiere a los 5 libros de la Biblia y los testimonios en los testimonios de los profetas. Y si no me creen, vean el contexto, por favor. En el versículo anterior, el versículo 19, dice así: y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? ¿Por qué dice que si acaso pregunta a los adivinos o a los muertos? Porque justamente la ley en Deuteronomio dice: no consultéis a los muertos, no consultéis a los encantadores y adivinos. Por eso que dice a la ley y al testimonio. No se está refiriendo a los 10 mandamientos. Claro que está involucrado, es el corazón de la ley, obviamente. Y esto es muy importante entenderlo, por lo que vamos a ver por qué vienen las enfermedades, mis hermanos. Si usted le cree a la Biblia, si usted dice ser un hijo de Dios, y usted piensa de que de toda palabra que sale de la boca de Dios vive el hombre, entonces tenemos que aceptar los textos que vamos a leer. Vea lo que dice acá. En Isaías 24, desde el versículo 3 al 6 dice:
una tremenda profecía. Dice, la tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Versículo 4. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. Vean que ahí está mencionando que se enfermaron las naciones, se enfermaron los pueblos, lo mismo que está sucediendo hoy. ¡Qué increíble! Acá dice que se enfermaron los pueblos. Está hablando en forma global, en forma general, y que la tierra va a ser enteramente vaciada, porque se está refiriendo, después cuando venga Jesús, no va a quedar absolutamente nadie en este planeta cuando venga Cristo, porque los impíos van a quedar muertos, serán como estopa, dice Malaquías, van a quedar como estiércol sobre la faz de la tierra, y por eso dice acá que va a ser enteramente vaciada. Vean que está hablando de... Esto se escribió hace 2700 años atrás. Increíble. Por el profeta Isaías. Y dice el versículo 5, a continuación dice, y la tierra se contaminó bajo sus moradores. ¿Por qué? Acá da la explicación. Porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Qué tremendo lo que acabamos de leer. Porque aquí da los motivos por los cuales se enfermaron los pueblos de la tierra. Da el motivo por qué el planeta hoy está sufriendo esta peste, esta enfermedad. Y la respuesta dice, y la tierra se contaminó bajo sus moradores porque traspasaron las leyes. Oiga, yo pensé que solamente eran los 10 mandamientos. No, porque se está refiriendo a lo que recién expliqué. Cuando la Biblia dice ley, se está refiriendo a los 5 libros que escribió Moisés, los 5 primeros libros de la Biblia, donde hay leyes de los árboles, de la siembra, hay leyes de la lepra, hay leyes cuando nace un hijo, cuando nace una niña, hay descanso de la tierra, que es lo que vamos a estudiar también, hay distintas leyes. Y entonces dice que ellos quebrantaron el pacto sempiterno. ¿Qué significa esa palabra? Sempiterno quiere decir un pacto eterno que no se acaba. Por esta causa, la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra. Y ese pacto que habla ahí, que Dios hizo, está hablando de las leyes que Dios les entregó en el monte Sinaí. Cuando descendió con voz tronante, con fuego consumidor, pero no solamente le dio los 10 mandamientos de Éxodo 20, sino que el relato sigue hasta Éxodo 27, 28, 29, por ahí, donde le sigue dando más leyes. Y eso la gente no se da cuenta. Y es muy importante. Y en el capítulo 24 de Éxodo, versículo 3 al 7 dice, para que entendamos qué es lo que es el pacto. Porque el pacto se dio las leyes, Moisés sacó sangre y roció el libro del pacto y roció las tablas del pacto. Vean qué interesante. Y a esas leyes se refiere. Por eso dice, el mundo, las personas, los adventistas, muchos adventistas, traspasaron las leyes, quebrantaron el pacto sempiterno. Se encuentra en Éxodo 24, del 3 al 7, dice así, y Moisés vino y contó todas las palabras del Señor y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una diciendo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Ese es el pacto, ese es el compromiso, ese es el contrato que Dios hizo con su pueblo, de que si eran fieles a sus mandamientos, a sus estatutos, bendito serás en el campo, bendito serás en tu salir, bendito será tu majada, bendito será tu batea de amasar, etc. Pero si ellos no cumplían, maldito serás en tu entrar, maldito serás en tu salir, maldito serás en la ciudad, maldito serás en el campo. Iban a caer las maldiciones sobre el pueblo. Y muchas personas piensan de que esto quedó clavado en la cruz, que terminó. Porque una de las maldiciones, como ejemplo, lo vamos a poner, era que iba a llegar un momento que si ellos eran infieles, le iban a venir enfermedades, como recién vimos, y que además se iban a comer los hijos, se iban a comer las hijas. Y eso sucedió, se cumplió y se va a volver a cumplir en
la ciudad de Jerusalén cuando fue destruida el año 70. Si esto fue clavado en la cruz, como muchos predicadores enseñan, Jesús murió en el año 31. En el año 31 murió Jesús y pasaron 40 años y les vino eso que se comieron a los hijos y a las hijas 40 años después. O sea, siguió vigente esto, porque es un pacto sempiterno, un pacto para siempre. Y es ahí donde la gente acomoda la Biblia pensando, no, eso era para los judíos, no es para mí. Pero si todas las leyes, no matarás, no robarás, el sábado, todas fueron dadas para los judíos en el Sinaí. Y entonces, ¿por qué usted da el diezmo si el diezmo fue dado a los levitas? Porque entendemos de que la palabra de Dios es para todo ser humano, es para la raza, no es para un pueblo específico. Y por eso que esta pandemia se está dando con los turcos, con los alemanes, con los americanos, con los franceses, con todo. No solamente con los judíos, le está viniendo esta peste que está azotando el mundo. Sé que son palabras duras y difíciles, pero no puedo explicarles otra cosa, mis hermanos. Es la palabra de Dios. Si usted cree en la Biblia, si usted cree en el Espíritu de Profecía, porque lo vamos a corroborar con el Espíritu de Profecía. Y sigue diciendo en el capítulo 5 y el versículo 24 habíamos dicho, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho. De eso está hablando. Y acá nos habla de que lo que se estaba refiriendo era al libro del pacto, lo que escribió Moisés en el versículo 7 decía, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo. Y ellos dijeron, haremos todo lo que el Señor ha dicho y obedeceremos. No es como aquellos predicadores que dicen que como el libro estaba fuera del arca, entonces no tiene ninguna vigencia, que solamente importa lo que estaba dentro del arca. Pero le voy a hacer una pregunta. Le voy a hacer una pregunta para que usted razone ese pensamiento tan bajo que reduce la escritura a un nivel mínimo. Por ejemplo, los escritos de Jeremías, o los escritos de Isaías, o los escritos, digamos, los salmos de David, que son también profecías, ¿estaban fuera o estaban dentro del arca? Estaban fuera, porque solamente estaban los 10 mandamientos dentro. Si estaban fuera, ¿quiere decir que esas escrituras ya no tienen valor? Obviamente que no. Porque lamentablemente los famosos predicadores predican de acuerdo a lo que la gente quiere escuchar. Porque esta ley es una radiografía a nuestro carácter que saca el egoísmo inherente del corazón rebelde. Le muestra dónde está mal. Entonces vean, este pacto fue hecho con las tablas del pacto y con el rollo del pacto. Por eso que recién leí. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo. Y ellos dijeron, haremos todo lo que el Señor ha dicho y obedeceremos. Si usted quiere más información con respecto a esto, yo tengo una serie de 17 temas en YouTube que se titula Las extraordinarias profecías en la ley de Dios, donde doy todo tipo de datos de la Biblia, de Elena de White con respecto a lo que estamos mencionando, está por toda la Biblia. O también puedo enviarle uno de los libros que he escrito, uno de los 3 libros que he escrito, que por la gracia de Dios se están distribuyendo, se llama La luz en las tinieblas resplandece. Ahí hay un capítulo que dice la ley olvidada. Esa ley es la ley que estamos planteando, donde es un estudio de más de 10 años, que me leí toda la Biblia completamente, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, solamente para ver las partes que decía ley, mandamiento, estatuto. O sea, ahí está condensado un trabajo de 10 años, donde explica todo esto. Y la parte que a la gente no le gusta son las maldiciones. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 27, versículo 26 dice, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley. Vean que no le dice estatuto, ni precepto, ni juicio. Le dice ley, pero estoy leyendo Deuteronomio. Porque cuando ellos hablan de ley, están refiriéndose a los 5 libros. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley, y dirá todo el pueblo, amén. Por eso que si usted se opone a este mensaje, amigo que me escucha, no se opone a mí, porque yo soy simplemente un mensajero. Se opone a aquel que escribió esto en Deuteronomio, que fue el mismo Redentor que le dio las instrucciones a Moisés. Y por eso que decía, por esta causa la maldición consumió la tierra, porque hay bendiciones y hay
hay maldiciones y hay bendiciones. Así que ahí está. Por eso que nosotros vemos que el Espíritu de Profecía dice así en Cada Día con Dios, en la página 53, dice: la gran mayoría de los hombres y las mujeres que profesan conocer la verdad prefieren recibir mensajes delicados. No quieren que se ponga delante de ellos sus pecados y defectos. Prefieren a los pastores acomodadizos que no convenzan al presentar la verdad. Prefieren también a los hombres que los adulan y a su vez ellos alaban al pastor por manifestar tan buen espíritu mientras atacan al fiel siervo de Dios. Cada Día con Dios, página 53, tremenda cita. O sea, a la gente, a nadie nos gusta nuestros defectos, a nadie nos gusta que nos digan en qué estamos faltando, pero es mi deber, porque si no la sangre de muchas personas me van a decir: no me dijo que había que guardar estas cosas, pero está escrito. El único interesado en que la escritura, la palabra de Dios, la gente no la guarde es el enemigo. El enemigo le va a hablar susurrando, diciendo: no, que fariseo, que eres extremista, que eres una persona que legalista, judaizante inclusive, y no sabe ni lo que dicen. Y no me lo dicen, se lo dicen al Señor. ¿Por qué? Porque si fuera así, por guardar las cosas, entonces ¿por qué da el diezmo a usted? ¿Por qué no come cerdo? Si eso estaba en el rollo, no estaba en los 10 mandamientos. ¿O por qué usted se viste como dama, usa ropa femenina, falda, y no se viste como hombre? Porque Deuteronomio dice que no te vestirás como hombre. Muchas cosas que salen ahí se guardan en parte y otras se rechazan simplemente porque se acomoda la palabra de Dios. Y los que dicen judaizantes ni saben lo que dicen, porque en Patriarca y Profeta, en la página 380, muestra que los judaizantes era la gente en los tiempos de Pablo que quería guardar los sacrificios, quería seguir matando ovejas, corderos. Por ejemplo, el tema de la circuncisión de Hechos 15, la disputa de la circuncisión, porque cuando se realizaba la circuncisión al 8º día había que matar un animalito. Y entonces los maestros judaizantes querían seguir matando animales. Esa es la ley que ahora Cristo cumple en el cielo, porque ese animal, la vaca o el cordero o la oveja, representaba a Jesús, la sangre de Jesús. Ahora, por cada pecado, no matamos animales, porque Jesús presenta su sangre en el santuario celestial. Imagínense, se le dio una copia a Moisés, un santuario terrenal, y se mataron miles y miles de animales y la gente no entendió nada. Eso era un símbolo de la realidad que sucede hoy en el cielo, mi hermano. Y todas las leyes de cómo funcionaba aquí en la tierra, funciona ahora en el cielo, no con Moisés, no con Aarón, sino con el mismo Salvador, con el mismo Jesús, nuestro abogado, que intercede y adora, y debemos adorarle de acuerdo al santuario terrenal. Entonces vean, eso mismo vamos a leer en Patriarca y Profeta en la página 380, para que sepan lo que hacían los judaizantes, que era matar animales. Nosotros no matamos animales. Dice así: el sistema ceremonial se componía de símbolos que señalaban a Cristo. Eso fue lo que recién mencioné. Su sacrificio y su sacerdocio. Esta ley ritual, con sus sacrificios y ordenanzas, debían los hebreos seguirla hasta que el símbolo se cumpliera en la realidad, en la muerte de Jesús, Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Entonces debían cesar todas las ofrendas de sacrificio. Tal es la ley que Cristo quitó de en medio y clavó en la cruz. Ahí está. Esa es la ley que los maestros judaizantes pensaban de que había que seguir matando animales. Acá dice que no, que el sistema ceremonial de símbolos que señalaban a Cristo había cesado. ¿Por qué? Porque ahora está Jesús en el cielo. Sería un insulto a Jehová que siguiéramos matando palomas, siguiéramos matando corderos. Así que, mis hermanos, la fe, nosotros debemos creer en la palabra de Dios. Y lo estamos leyendo, tanto en la ley como en el Espíritu de Profecía. A mí no me crea nada, pero si lo leo en la Biblia o en el Espíritu de Profecía y usted se rehúsa, no se está rehusando en contra mía.
porque no es mi palabra, es la palabra del Señor. Por ejemplo, hay leyes que se rompen, se destruyen, la gente las pisotea, y por eso que está viniendo esta pandemia. Por ejemplo, aquí voy a presentar algunas leyes, y si alguno creyera de que esto ya terminó, esto que voy a leerle no tiene nada que ver con sacrificio, y que está en la Biblia. Por ejemplo, Deuteronomio 23, versículo 19 al 20 dice: no exigirás de tu hermano interés de dinero, ni interés de comestible, ni de cosa alguna. Acá dice que nosotros cuando prestamos dinero, no debiéramos exigir interés si acaso es mi hermano. Eso es lo que dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Esa es otra ley. Esa es la ley del préstamo, podríamos decir. ¿Y qué pensar de los hermanos que trabajan en los bancos, donde se presta dinero y se cobra interés? Si es español, chino, cristiano, mundano, le cobran igual interés. Pero la Biblia dice: no exigirá de tu hermano interés de dinero. O sea, se está violando esa palabra. Yo no la escribí, por si acaso. No es mía, porque sale en Deuteronomio 23, 19. Y después dice, aquí hay otro, porque estas son las leyes, mis hermanos, que estamos señalando que hay muchas leyes. Recién le dije la ley del diezmo. No pondrá bozal en el buey que trilla. Si usted es del campo, usted tiene un campo, va a cosechar trigo, y no puede ponerle un paño en la boca al buey para que no coma, porque la Biblia dice que no se le debe poner eso. Se va dando cuenta, hay muchas indicaciones que la gente pasa a llevar a cada rato, y no es porque no entiende los 10 mandamientos y no entiende cómo ponerlos en práctica, porque ellos anulan el libro que explica los 10 mandamientos. Por ejemplo, no robarás, ¿no es cierto? La Biblia dice: no robarás. Y si supongamos el caso de que su vecino tiene un campo, y que una persona, y que tiene naranja o manzana o fresa, ¿ya? Supongamos eso. Entonces, la persona se salta la valla y se mete al campo y se empieza a comer la naranja o la fresa o la manzana. ¿Esa persona robó o no robó? Porque el mandamiento, los 10 mandamientos dicen: no robarás. ¿Esa persona robó o no robó? Bueno, la Biblia dice que no robó. Entonces me empieza a explicar el mandamiento: no robarás. Y aquí viene, para que no crean que soy yo, lo estoy inventando. En Deuteronomio 23, 24, aquí hay otra ley de la agricultura. Dice así: cuando entres en la viña de tu prójimo, podrás comer uvas hasta saciarte, mas no pondrás en tu cesto. O sea, usted puede entrar al huerto de alguien y comer, pero no puede llevar una bolsa, un canasto, un cesto para sacarse los frutos. Esa es otra ley, y no tiene nada que ver con los sacrificios y las ofrendas. Se va dando cuenta que hay leyes que se están pisoteando hoy en día, y por eso Dios interviene como interviene en el caso de David, donde castigó a David y castigó al pueblo también, porque el pueblo participaba de lo mismo. Y no porque estemos bajo la gracia, porque gente nos dice legalista, la gracia es un don inmerecido, un regalo, la salvación que Dios nos entrega. No porque estemos bajo la gracia, entonces ya no tenemos que guardar los estatutos y la ley. En Romanos 6, versículo 15 dice: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. La gracia no nos da licencia para violar los mandamientos. Es por fe, es por gracia. Pero si yo soy salvo en Cristo, con mayor razón voy a hacer la voluntad de Cristo. No voy a empezar a robar, a matar, a violar toda su palabra. Eso es ilógico. En Romanos 3:31 dice lo mismo: luego por la fe, ¿invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. El que está en Cristo, el que anda en la fe, confirma la ley. Es más fiel, es más amable, es más recto, es más fiel. Así que no se equivoque, mi hermano. El verdadero sentido, el sentido equilibrado de la palabra es ese. Ahora, es muy serio, porque en 1 Juan 3:4 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Por ejemplo, está la ley del diezmo, está la ley de la agricultura, está la ley de la lepra, hay distintas leyes. ¿Y qué pasa si una persona, porque recién dijimos, no robarás? ¿Qué pasa si una persona no da el diezmo y lo usa para otra cosa y después lo restituye? Después sí lo da.
hay una ley para el diezmo también. Si usted se saca el diezmo por una emergencia, lo ocupa en otra cosa y después de un mes o 2 meses o de un tiempo lo trae, ¿qué pasa con eso? Bueno, hay una ley del diezmo también. Por eso que la Biblia dice que habían doctores de la ley en los tiempos de Jesús. No eran que eran médicos, no, sino que doctor se refiere a una persona sabia que entiende realmente lo que era, y la ley se refería a todas estas leyes que estamos mencionando. Como el mundo las viola constantemente, por eso enfermaron las naciones de la tierra. Por eso que está viniendo esta pandemia. Y van a venir muchas otras cosas más. Cuando se levante la ley dominical, entonces que se pisotea el sábado, vea que van a venir muchas abominaciones. Y entonces con la ley del diezmo, si usted se deja de darle un tiempo y después como que se pone al día, tiene que devolverlo con la quinta parte extra. O sea, su diezmo más una quinta parte. Esa es la ley del diezmo. Y esas son distintas leyes. Por eso que dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Mire lo que dice, 1 Juan capítulo 3, verso 6. Todo aquel que permanece en él, o sea, en Jesús, no peca. Todo aquel que peca, no le ha visto, ni le ha conocido. Qué terrible. O sea, puedo llevar 20 años guardando el sábado, 30 años, pero estoy violando otras leyes que no tienen nada que ver con sacrificio. Es tremendo. Por eso que en Jeremías 11, vamos a volver ya, y vamos a entrar a Levítico, menciona lo mismo que Isaías. En el Jeremías 11, del 6 al 8 dice, y Dios me dijo, pregona todas estas palabras en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, diciendo, oíd las cláusulas de este pacto y cumplidlas. El pacto que está hablando Isaías, el pacto que hizo Moisés con el pueblo. Diciendo, oíd las cláusulas de este pacto y cumplidlas, pero no oyeron, ni inclinaron su oído. Antes siguieron la terquedad de su malvado corazón. Por eso traje sobre ellos todas estas maldiciones de este pacto que yo les había mandado y que no cumplieron. Y ahí vienen las maldiciones que nunca se enseña eso. En las predicaciones, porque a la gente no le gusta. Entonces, vean, en Isaías 24:5 dice, lo que habíamos leído, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Y acá, ¿a qué se refiere con estatuto? Elena de White lo menciona muy claro, para que vean que es lo mismo que le estoy diciendo. En Consejos para Padres y Alumnos, en la página 414 dice, ¿dónde encontraremos leyes más nobles, puras y justas que las presentadas en los libros de estatutos que registran las instrucciones de Moisés a los hijos de Israel? ¿Y de qué otra fuente podemos obtener tanta fuerza o aprender tan noble ciencia? ¿Qué otro libro enseñará a los hombres también a amar, temer y obedecer a Dios? Acá está diciendo que los libros de Moisés son los estatutos. Por eso que en el Salmo 119, versículo 34 dice, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Así que esto es tremendo. Y otra cita de Elena de White, si usted cree en el Espíritu de Profecía, solamente con una cita o dos citas ya debería usted estar listo. Pero le estoy dando más citas para que pueda tener fe y no me crea a mí, sino que a lo que está escrito por Dios a través de la señora White. En la Review and Herald del 6 de mayo de 1875 dice, como consecuencia de la continua transgresión, la ley moral fue repetida desde el Sinaí con aterradora grandeza. La ley moral son los 10 mandamientos. Cristo dio a Moisés preceptos religiosos que debían gobernar la vida cotidiana. Esos estatutos fueron dados explícitamente para resguardar los 10 mandamientos. Y afírmese ahora del asiento, por lo que ella va a decir, no eran símbolos borrosos que terminarían con la muerte de Cristo. Debían estar en vigencia para los seres humanos de todos los siglos, mientras durara el tiempo, dice. Esos mandamientos recibían su fuerza del poder de la ley moral y clara y ciertamente explican esa ley. Más claro no puedo explicarlo.
ni echándole más agua. Acá dice que los estatutos resguardan los 10 mandamientos. Sigue diciendo la cita. Cristo les habla a ellos. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que guardemos sus mandamientos. Cristo, para imponer la voluntad de su Padre, se volvió el autor de los estatutos y preceptos dados a través de Moisés al pueblo de Dios. Los cristianos que exaltan a Cristo, pero que se colocan en contra de la ley que gobierna la iglesia judía, colocan a Cristo contra Cristo. Ahí termina la cita. Porque fue Jesús el que le dio a Moisés y es Jesús el que nos da en el Nuevo Testamento también. Entonces, no pongamos a contradecir el Antiguo con el Nuevo Testamento. Y ahí uno, al entender esto, primero los estatutos, ahora ya estamos en condiciones de ir a Levíticos capítulo 26 para que vean lo que va a suceder ahora, los castigos, los 7 castigos que vienen sobre la humanidad cada 7 años. Y eso es por la infidelidad, por la rebeldía del pueblo de Dios. Si ustedes toman su Biblia y la abren en el capítulo 26 del libro de Levítico, el capítulo 26 comienza con las bendiciones. Con las bendiciones, porque dice: guarda mis días de reposo y tener en reverencia mi santuario. Si anduvieres en mis decretos y guardares mis mandamientos y los pusiereis por obra, yo daré vuestra lluvia a su tiempo y la tierra rendirá sus productos y el árbol del campo dará sus frutos. Y ahí empieza a dar las bendiciones. Porque yo me volveré a vosotros y os haré crecer y os multiplicaré y afirmaré mi pacto contra vosotros. Y ahí le da las bendiciones, que la trilla va a alcanzar a la vendimia va a alcanzar a la trilla, etc. Pero en el versículo 14 de Levítico 26 dice: pero si no me oyereis, ni hiciereis todos estos mis mandamientos, y si desdeñareis mis decretos, y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto. Vean que ahora cambia, primeramente desde el versículo 1 al versículo 14, habla de las bendiciones. Pero ahora en el versículo 15 cambia y va a hablar de las maldiciones, porque la gente no guarda los decretos, no guarda los mandamientos, no guarda los estatutos. Es increíble. Y aquí usted va a entender que todo lo que vemos por televisión, las noticias, la gente que está sufriendo en los hospitales, la gente cayendo muerta allá en Ecuador, en las calles, todo eso, la economía yéndose al suelo, está aquí en el versículo que voy a leer a continuación en el libro de Levítico, increíblemente. Dice así: porque van a venir 7 castigos sobre el mundo en cada uno de los 7 años sabáticos que estamos viviendo. Este es el tercero. Este es el tercer castigo sobre la humanidad. Escuche bien, dice así, versículo 16: yo también haré con vosotros esto, enviaré sobre vosotros terror. El número 1 es el terror. Número 2, extenuación y calentura que consuman los ojos y atormenten el alma. Y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Aquí en este versículo 16 está dando 4 castigos porque la gente desdeña los decretos, menosprecia sus estatutos, no ejecutando sus mandamientos e invalidando el pacto que vimos recién que hizo Moisés con el pueblo. El primer castigo es 1 cada 7 años, es el terror. El segundo fue, dice ahí, la extenuación. Y el tercero es la calentura. Y el cuarto es el hambre. Son 7, pero me estoy deteniendo hasta el número 4. En el año 2001, después del jubileo del año 94, el año 2001 fue el primer año sabático de los 7. Y entonces, ¿qué pasó? Acá decía que iba a venir el terror. Y el 2001 vino el terrorismo, que causó un terror mundial en el atentado allá al World Trade Center, a las Torres Gemelas, si usted se acuerda. Después pasaron 7 años más y llegamos al segundo castigo, que es la extenuación. La palabra extenuación significa debilidad, debilitamiento. ¿Y qué pasó? Desde ahí empezaron a correr otros 7 años más. Vino
el debilitamiento económico, la caída mundial bursátil en ese año 2008 por las acciones a futuro y todo eso. Los bonos basura que se le conocieron, en que George Bush tuvo que mandar 700.000 millones para poder arreglar el asunto. Y eso sucedió en un día de luna nueva, un 29 de septiembre, me acuerdo. Pero de ahí pasamos nosotros al año 2015, que es donde estamos ahora, desde el 15 al 22. Estamos en el tercer castigo, que es la calentura. El 2015 se inició con la visita del Papa Juan Pablo II al Congreso de los Estados Unidos, donde fue ovacionado. Los congresistas, los senadores se pusieron de pie, el presidente de Estados Unidos se puso de pie para alabar a la bestia, al papado, durante las sesiones que se pararon muchas veces en los aplausos. Ese marcó el periodo del año 2015 al 2022, ese tercer ciclo sabático, pero que dice que el tercero iba a ser la calentura. Pero si uno ve en la distinta Biblia qué quiere decir esa palabrita calentura, está hablando de una fiebre. Si ven ustedes algunas otras versiones, por ejemplo, que se encuentran en distintas Biblias, que es para la palabra calentura, porque uno podría asociarlo, claro, podría asociarlo con el calentamiento global, con el calor, que también se puede porque por algo Dios lo dejó así, pero en realidad, por ejemplo, en la versión de la Biblia, la Biblia de las Américas, dice así: en vez de calor, calentura, dice fiebre que consuma los ojos y hagan desfallecer el alma. En vano sembraréis tu semilla, pues sus enemigos la comerán. Entonces, ahí no menciona de qué es una fiebre. En la versión Nueva Biblia de las Américas, dice fiebres que harán que sus ojos fallen y que su vista se consuma poco a poco, y su vida se consuma poco a poco. Sembrarán sus cosechas en vano, porque sus enemigos la comerán. Después, otra versión, la Nueva Traducción Viviente, dice, en vez de calentura, dice fiebre que consumirán vuestros ojos y atormentarán vuestras vidas. Sembraréis en balde, porque vuestros enemigos comerán la cosecha. O sea, es la versión, la palabra, la Nueva Traducción Viviente. Entonces, esta palabrita que dice ahí calentura, se está refiriendo a una fiebre que atormenta el alma. Lo mismo que estamos, o sea, una fiebre que es una peste, una epidemia, una enfermedad, en pocas palabras, está describiendo la Escritura y lo que estamos viviendo hoy, lo que estamos viviendo el planeta. Ese es el tercer castigo. Y el cuarto, vean, que dice ahí, el cuarto dice, sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. O sea, va a venir el hambre. El cuarto castigo, que es el cuarto aviso de que Jesús viene, porque sepan ustedes que Jesús lo avisa 7 veces. 7 veces, sí, mi hermano que me escucha. Si usted analiza cuántas veces vino la destrucción en el mundo, vino 7 veces. Cuántas veces Jesús lo anunció en su vida con los apóstoles, lo anunció 7 veces. Es muy interesante este asunto. Y cuando ellos llegan a Jericó, por ejemplo, en Jericó, cuando Josué entre con las huestes, dice que estuvieron 7 días dándole vuelta a la ciudad de Jericó. O sea, cada día, cada vuelta que daban en ese día, era un aviso para la gente de adentro de que los iban a destruir. Se le avisó 7 veces. Y el último día fueron 7 vueltas más, o sea, los 7 avisos de Levítico que estamos viendo en cada año sabático. Y después van a venir las 7 postreras, las 7 trompetas, que van a ser 7 castigos más. Es muy interesante y también tiene que ver con las 7 plagas. Por eso, mis hermanos, que esto es muy interesante. Uno tiene que estudiar la Escritura. Y acá dice, este capítulo 26 viene del versículo 25. Si ustedes ven el versículo 25, habla de los años sabáticos y del jubileo. Por ejemplo, en el versículo 4 dice, en el versículo 3, 6 años sembrarás tu tierra, y 6 años podrás tu viña, y recogerás su fruto. Pero el 7º año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra, ni podarás tu viña. Dígame usted, ¿quién hace eso hoy en día?
Porque el pueblo está en tinieblas. El pueblo no guarda la palabra. Está escrito, mi hermano. La iglesia solamente toma las cosas que le acomodan. El diezmo se le acomoda porque para el dinero, ¿no? El cerdo también. El cerdo no quieren comer cerdo, pero eso se puede hacer. Pero ¿por qué estas otras cosas no? ¿Por qué? Porque la gente no le gusta, pero está escrito. Y no tiene nada que ver con el santuario, no tiene nada que ver con la ofrenda, no tiene nada que ver con los sacrificios de animales, el cordero y nada de eso. Dice, 6 años trabajarás tu tierra, la sembrarás, más el séptimo la descansarás. Y después viene el año jubileo. Y entonces, ¿por qué estoy mencionando esto? Porque aquí en este capítulo 26 es una profecía en realidad. Lo que les he mencionado son los 7 castigos. Pero la profecía continúa. Por ejemplo, después dice, y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro, y vuestra tierra como bronce. Eso de que el cielo será como hierro se está refiriendo a la sequía. Porque la sequía, mis hermanos, es otro castigo de Dios por violar la palabra del Señor. Él cierra los cielos como sucedió en los tiempos de Elías por la apostasía. Y dice, si anduvierais conmigo en oposición, versículo 21, y no me quisieres oír, si la gente no quiere escuchar estas cosas, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. Y ahí está hablando de las 7 plagas. Y después dice, lo que yo les decía recién, de que se comían, aquí está la profecía, que va a llegar un momento en que en el mundo se van a comer a los niños, se van a comer las madres a sus hijos, porque va a ser tanto el hambre que va a venir que no va a haber qué comer. Y saben ustedes que el cuarto castigo es el hambre, como recién lo dije, sembraréis vuestro campo y vuestros enemigos se la robarán. Dice, sembraréis vuestra semilla porque vuestros enemigos la comerán, tú no vas a comer, vas a tener hambre. Y qué casualidad que la ONU ha salido la noticia hace unos días atrás que después de esta pandemia, más o menos desde el 22 para adelante, de 2022, va a venir el hambre sobre el mundo. 265 millones de personas, probablemente dicen ellos, va a aumentar la cantidad de hambrientos en las naciones. Tal cual como señala la profecía. Después de la calentura, la fiebre, después de la enfermedad, va a venir el hambre. Y después sigue diciendo, el versículo 17, pondré mi rostro contra vosotros y seréis heridos delante de vuestros enemigos. O sea, el quinto es que nos van a herir. Y los que os aborrecen se enseñarán de vosotros. Después nos van a aborrecer y huiréis sin que haya quien os persiga. Y lo último, el séptimo castigo, van a ser las persecuciones. Tal cual como lo hemos leído en el conflicto de los siglos, que nos perseguirán por la ley dominical, nos van a tratar de raer de la faz de la tierra. Y eso que se comen a los niños está en el versículo 26. Bueno, voy a leer el 25 también. Dice, traeré sobre vosotros espada vengadora, en vindicación del pacto. Y si buscáis refugio en vuestras ciudades, yo enviaré pestilencia entre vosotros y seréis entregados en mano del enemigo. Y aquí viene, versículo 26. Cuando yo os quebrante el sustento del pan, cocerán 10 mujeres vuestro pan en un horno, y os devolverán vuestro pan por peso, y comeréis, y no os saciaréis. Si aún con esto no me oyereis, sino que procediereis conmigo en oposición, yo procederé en contra de vosotros con ira, y comeréis la carne de vuestros hijos, y comeréis la carne de vuestras hijas. Es terrible lo que sale acá, ¿no? ¿Cómo puede ser que lleguemos a tal nivel de hambre que las personas empiezan a comer a los hijos porque no hay otra cosa que comer? Eso sucedió en la destrucción de Jerusalén. Pero la destrucción de Jerusalén es un símbolo del mundo cuando sea destruido en el tiempo del fin. Y después pasa la profecía, o sea, eso sería cuando Jesús viene, ya poquito antes, dice acá que va a pasar el milenio, va a pasar cuando se venga los 1000 años en que la tierra descansará. Dice así, versículo 34, entonces la tierra gozará sus días de reposo, todos los días que esté asolada. Mientras vosotros estéis en la tierra de vuestros enemigos,
la tierra descansará, entonces gozará sus días de reposo, porque el hombre, la sociedad, las personas hoy en día no dejan que la tierra descanse, como está escrito en la palabra de Dios, porque le quieren sacar beneficios económicos. Y ellos no paran todo. Entonces, cuando venga Jesús, van a haber 1000 años en que la tierra va a descansar por todo lo que el hombre no la dejó descansar. Y esto está en Levítico, porque la profecía dice, todo el tiempo que esté asolada, descansará la tierra, por lo que no reposó en los días de reposo cuando habitabais en ella. Y en el versículo 43, pero la tierra será abandonada por ellos, y gozará sus días de reposo, estando desierta a causa de ellos, y entonces se someterán al castigo de sus iniquidades, por cuanto menospreciaron mis ordenanzas, y su alma tuvo fastidio de mis estatutos. Lo mismo que estamos mencionando recién, los estatutos, los mandamientos, la palabra de Dios, la gente no lo quiere hacer. La gente es rebelde, y por eso que están viniendo todas estas cosas sobre el planeta, y van a seguir muchas más hasta que venga el Señor. Porque toda la palabra, mi hermano, mi amigo, nos guste o no, se va a cumplir. La palabra se va a realizar. Y durante estos días, en la noticia dice así, la noticia del hambre, dice así: el hambre en el mundo se duplicará debido a la pandemia que afecta el planeta, aseguró este martes el Programa Mundial de Alimentos, PMA, de la Organización de las Naciones Unidas. Esa es la noticia que recién yo les comenté, que van a aumentar millones y millones de personas que no van a tener que comer. Sigue diciendo, con este aumento, la cifra de personas en el mundo con hambre aumentará a 265 millones en todo el planeta. Así que preparémonos, porque está todo escrito, mi hermano. Estudiemos la Biblia, consagrémonos al Señor, trabajemos por su obra, porque el Señor no retarda su palabra, se va a cumplir al pie de la letra. En Habacuc 2:3 dice, aunque la visión tardare aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará, porque la palabra del Señor es fiel. La palabra del Señor se cumple. En un mundo, mis hermanos, de extrema rebelión contra Dios, un poco de obediencia como la que estamos presentando se torna en fanatismo. La gente nos dice legalistas, nos dice extremistas, judaizantes, pero estamos viendo que estaba escrito, mis hermanos. Es la palabra eterna. Si a una persona no le gusta, no la acepta, tiene que ver su corazón y sacar el ídolo que impide tener la vida de Jesús, porque Jesús guardó estas leyes porque Él mismo las dio. Tenemos que el 27 de marzo, hace muy poquito tiempo, el exministro del Reino Unido llama a la creación de un gobierno mundial para combatir la pandemia, mi hermano. O sea, se está usando esto por el Papa, por los poderosos, para meter la idea de un control mundial. La ONU, también salió una noticia, la ONU pide un nuevo orden mundial para enfrentar el coronavirus. Por eso que ya viene el fin, ya viene el fin de todas las cosas, mis hermanos. Es tiempo de acercarnos a Jesús. Ustedes ven que durante la así llamada Semana Santa, que muchos adventistas guardan porque eso lo impone la Iglesia Católica, que caiga los días viernes, y la Iglesia Católica dice que es santo, y los adventistas repiten lo mismo cuando no es santa. En ese tiempo se vio una imagen del Papa Francisco, del Pontífice Francisco, postrado en el altar vacío del Vaticano, un altar que esa foto conmovió al mundo, porque están aprovechando ellos de levantar su imagen. Se le vio al pontífice romano orando ahí, tendido en el suelo, como en señal de mucha sumisión a Dios. O sea, están sucediendo cosas grandes sobre este planeta. Están acontecimientos muy importantes que nosotros debemos estar atentos a lo que viene, mi hermano. Y como recién les dije, hay 7 avisos también, aparte de los años sabáticos. O sea, en la Biblia, sí, aparte de los años sabáticos, en la vida de Jesús, por ejemplo,
que Él lo anuncia 7 veces el castigo. Cada ciclo sabático, cada 7 años estamos teniendo avisos de que esto se va a terminar y estamos en el tercero, que es la fiebre, la calentura. Después va a venir increíblemente el hambre, como recién acabo de leer. Por ejemplo, el primer aviso que dio Jesús en los evangelios lo encuentra usted en Juan 11:35, en un pequeño texto que uno podría pasar desapercibido, pero dice, cuando muere Lázaro, ¿no? En ese contexto dice, Jesús lloró. Quizás es el versículo, uno de los versículos más pequeños de la Biblia, pero muy significativo porque, ¿por qué Jesús lloró? ¿Se ha preguntado? ¿Por qué si él sabía que iba a resucitar a Lázaro de Betania? Él iba a volver a la vida. ¿Por qué entonces Jesús lloró? Acá lo explica Elena G. de White, porque Jesús vio la destrucción de Jerusalén y a su vez vio la destrucción del mundo y por eso lloró. Y las lágrimas de Jesús era un aviso a los discípulos de que la ciudad iba a ser destruida. Dice así, con ojo profético, Cristo vio la enemistad de los fariseos y saduceos. Sabía que estaban premeditando su muerte. Sabía que algunos de los que ahora manifestaban aparentemente tanta simpatía no tardarían en cerrarse la puerta de la esperanza y los portales de la ciudad de Dios. Estaba por producirse en su humillación y crucifixión una escena que traería como resultado la destrucción de Jerusalén. Y en esa ocasión nadie lloraría a los muertos. La retribución que iba a caer sobre Jerusalén quedó plasmada, plenamente retratada delante de él. Vio a Jerusalén rodeada por las legiones romanas. Sabía que muchos de los que estaban llorando a Lázaro morirían en el sitio de la ciudad y sin esperanza. Así que cuando Jesús llora, en realidad él estaba viendo la destrucción de Jerusalén. Ese fue un aviso. Tenemos otro aviso, porque son 7, cuando la parábola de la higuera, que se encuentra en Lucas 13, dice así, os digo que no, antes si no os arrepentís todos pereceréis igualmente. Entonces les contó esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto de ella y no lo halló. Y dijo el viñador, hace 3 años que vengo a buscar fruto de la higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué ocupará inútilmente la tierra? Entonces el viñador respondió, Señor, déjala aún este año hasta que yo cabe alrededor y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortaré después. Esa higuera estaba representando al pueblo de Israel, que iba a ser cortado si ellos no daban buen fruto. Entonces, en esta parábola le estaba advirtiendo que iban a ser destruidos nuevamente. No voy a explicar ni voy a leer el texto del deseo de toda la gente, pero ahí lo dice, que nada podía salvarlo de la destrucción si ellos no cambiaban. El número 3, el aviso número 3, lo encontramos en Mateo 23:37, donde dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí, vuestra casa os he dejada desierta. Y ahí, por tercera vez, le avisa. Siempre el Señor avisa 7 veces, mi hermano. Por eso que son 7 ciclos sabáticos. Son 7 castigos. Cada castigo es un aviso. Así como vinieron 7 años de vaca flaca con José, o 7 años de vacas gordas, primero. En cada año era un aviso de que venía algo malo. También lo encontramos en los tiempos de Noé. Si usted ve cuántas veces se menciona la palabra 7 en la historia del diluvio, va a encontrar que se menciona 7 veces. Por ejemplo, entraron 7 parejas de animales limpios. Y dice después que pasaron 7 días, se cerró la puerta. Y dice que después que la paloma la envió al 7º día. Y así, si usted cuenta las veces que aparece el número 7, aparece 7 veces. Entonces, esto no es una casualidad, es un mensaje del Señor para nuestro tiempo. La cuarta es cuando dice, cuando vienes a Jerusalén rodeada de ejércitos. Ahí no me voy a detener porque ya el tiempo se me está yendo. Cuando Jesús se llevaba ante Pilato y ellos dicen que la sangre caiga sobre ellos mismos. O sea, ellos mismos se hicieron la sentencia cuando estaban ahí ante Pilato. La número 7 la encontramos en Mujeres de Jerusalén. Esta sí la voy a leer. Dice así, lo seguía una gran multitud. Esto es cuando Jesús va al Calvario, cuando va a morir en la cruz. Dice,
Lo seguía una gran multitud del pueblo, y de mujeres que lloraban y se lamentaban. Y vueltas ellas, Jesús les dijo: hijas de Jerusalén, no llores por mí, llorad por vosotras y por vuestros hijos, porque vendrán días, dice el Señor, en que dirán: dichosas las estériles, las entrañas que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces empezarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubrirnos, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, ¿qué no harán en el seco? Entonces ahí le dice a la mujer: no lloren, lloren por ustedes, porque van a ser destruidas. Los collados van a decir: cubrirnos, porque también salta él a la segunda venida, que eso va a suceder. Y la última, recién había dicho que la última, pero en realidad era la penúltima, es el camino a Emaús, cuando él va con los discípulos y le empieza a abrir las profecías, y Elena G. de White dice que le empezó a hablar de la destrucción de Jerusalén, y ahí tenemos 7 avisos también. Así que, mi hermano, consagrémonos más al Señor. Ya voy a terminar. En el camino a Cristo dice: no podemos consagrar una parte de nuestro corazón al Señor y la otra al mundo. No somos hijos de Dios a menos que lo seamos enteramente. No sacamos nada con guardar parte de la palabra de Dios. Tenemos que entregarnos a Dios en forma plena, mi hermano. Por eso que tenemos que alcanzar la meta, que es reflejar el carácter de Jesús en nuestra vida. No hay otra forma. No se engañe pensando de que yendo el sábado solamente en la mañana, acordándose de Dios, y el resto de la semana se olvida de que es de Cristo. Tiene que vivir en usted, en mi corazón. Tiene que manifestar las labores, la vida de Jesús. No se conforme con una forma nominal, porque por eso van a venir las persecuciones, por eso van a venir las catástrofes, para ver lo que hay en nuestro corazón. Si tenemos fe, se va a levantar el fanatismo, la oposición, nos van a perseguir. En el conflicto, en la página 587 dice: dejad que la oposición se levante, que el fanatismo y la intolerancia vuelvan a empuñar el cetro, que el espíritu de persecución se encienda, y entonces los tibios e hipócritas vacilarán y abandonarán la fe. Pero el verdadero cristiano permanecerá firme como una roca, con más fe y esperanza que en días de prosperidad. Porque ellos realmente habían consagrado su corazón, y el anhelo de ellos era guardar toda palabra. Por eso que dice: toda palabra que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. No solamente una parte, no solamente algunos textos. Por eso no nos engañemos, mis hermanos. Si Cristo vive en nosotros, la vida de Cristo se va a manifestar en nosotros también. Por eso decía: así también vosotros, si tenemos fe, si creemos, dice: así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Esa es nuestra esperanza. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Gloria a Dios. Porque Dios va a tener un pueblo fiel, un pueblo que le ame, un pueblo que siga al Cordero por donde quiera que va. Y aunque vengan persecuciones, aunque vengan hambres, aunque venga peste como el coronavirus que estamos viviendo, el profeta dice, previendo este tiempo de angustia, dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Gloria a Dios. No importa lo que pase, nosotros estamos aquí. Es necesario, dijo Juan el Bautista, que yo mengüe y que Cristo crezca en nosotros, mis hermanos. Que desaparezca el yo, que nuestra voluntad se someta a la palabra del Eterno, del que no duerme, del que nos da la vida continuamente. Porque vamos a vivir delante de un Dios santo por la eternidad. Seres que se han apartado para hacer su palabra. Ojalá que tú y yo podamos ser parte de ese pueblo final que se prepara y que va a estar en pie cuando su Señor venga en su segunda venida. Yo estoy muy contento de compartir nuevamente con ustedes aquí en el fuerte clamor final, y que el Señor Jesús les bendiga ricamente. Si usted desea, puede solicitar este u otro material gratis al correo de email
marcopozocl@yahoo.com o a fenaccionministerio@yahoo.com y gustosamente le enviaremos el material solicitado. Que Dios le bendiga. Mostrándonos estar, Cristo muy pronto vendrá. Un nuevo sol de un nuevo día va a brillar, cuando regrese Jesús, pronto vendrá.